Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de este proceso de comentario, de vez en cuando terminamos algún capítulo o apartado importante, solemos dedicar algún programa íntegro a responder las llamadas de los oyentes, las consultas de los oyentes. Y hoy va a ser un día de estos, un día así especial que reservemos a vuestra intervención, a vuestras llamadas, a vuestras consultas. Hemos concluido la parte del credo que hace referencia a nuestra fe en Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y comenzaremos el siguiente artículo del credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Bien, pues hacemos un alto entre estos dos artículos del credo. Y antes de comenzar, pues que será el lunes por la mañana, el siguiente artículo, hoy lo queremos dedicar a vuestras intervenciones. Podéis hacerlo, como es habitual, bien sea llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, o también escribiendo vuestras preguntas al correo electrónico directo@radiomaria.es. Como siempre solemos decir, procuremos pues dos cuestiones, que las preguntas que hacemos sean preguntas o de lo contrario, sino con quien nos ha cogido el teléfono, si vamos a hacer alguna intervención que no sea de pregunta, sino testimonio o lo que sea, digámoselo a la persona que coja el teléfono. Y también otra condición en nuestra llamada, que seamos respetuosos con todo el mundo. Alguien puede pues también hablar de un problema concreto, pero sin ponerle nombre, sin que nosotros hagamos de la radio un lugar en el que podamos faltar a la caridad a alguna persona. Bien, tenemos un momento de música y continuaremos enseguida. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante. Soy Manuel de Sevilla. Adelante. Mire, de que tengo pues una duda bastante de que me da pues muchas vueltas cuando el diablo comentó usted de que tentó pues Jesús por el desierto. Entonces pues mi pregunta es la siguiente: ¿el diablo sabía que era el Hijo de Dios? Porque si es así, es absurdo de que le tiente. Y Jesús ¿era consciente que era Dios o era Hijo de Dios? De acuerdo, gracias por su pregunta. Vamos a ver, Jesucristo es consciente de su identidad. Alguno puede decir, pero qué pregunta tan absurda. No se crean los oyentes que esa pregunta es nada absurda, porque dentro de la secularización de la teología, nos hemos encontrado con teólogos que han pretendido responder a esa pregunta diciendo: no, Jesucristo al principio no era consciente de su identidad de Hijo de Dios, se dio cuenta más tarde. Algunos incluso se atreven a decir: fue en el momento del bautismo del río Jordán, cuando en esa teofanía, este es mi Hijo amado, cuando Jesús cae en cuenta de su conciencia divina, etcétera. Bien, obviamente la Iglesia, el magisterio de la Iglesia no acepta tales interpretaciones. El magisterio de la Iglesia dice que Jesús tenía conciencia de su identidad, de quién era él, pues desde el mismo momento en que, es decir, sería una auténtica esquizofrenia, y lo digo no en el sentido médico de la palabra, sino en el sentido popular del término, pues el que Jesús tuviese como una especie de conciencia de dos identidades. No, es absurdo. Acordaros del pasaje del Evangelio en el que Jesús se pierde en el templo. Mejor dicho, sus padres, él se queda en el templo, sus padres le buscan angustiados, finalmente le encuentran, y Jesús le responde una frase misteriosa, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? Y se lo dice a José, y se lo dice a María,
y dice el Evangelio, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. O sea, que es que ese niño tenía conciencia de que era hijo de Dios Padre y no era hijo natural de José, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el matiz que ha hecho el oyente, pero él tenía conciencia de ser hijo de Dios o Dios. Bueno, esa distinción no existe, porque el hijo de Dios comparte la naturaleza divina, es una sola cosa con Dios, pero al mismo tiempo tiene una identidad filial que es distinta a la identidad del Padre. Bueno, la segunda pregunta que hacía el oyente es, vamos a ver, los demonios sabían quién era Jesús, y entonces si lo sabían, pues, ¿cómo le tentaban en el desierto? Si es absurdo que le tentasen. No es absurdo, porque es cierto que él tenía el poder divino, pero es verdad también que lo tenía ocultado, lo tenía humillado, es decir, en la encarnación, en la gloria, la fuerza de Dios se ha ocultado. Y la tentación del demonio era sobre todo una tentación mesiánica, era un intento de apartarle a Jesús de su camino. En la película de Mel Gibson de La Pasión se expresa de una manera hermosa, en mi opinión, esa tentación de Satanás en Gesemaní, cuando le dice, es demasiado peso para un hombre, diciendo, tú al fin y al cabo te has hecho hombre, con todas las consecuencias. Es demasiado peso para un hombre llevar los pecados de toda la humanidad, ¿no? Es como decir, ¿tú crees que vas a poder soportar ese peso? Es una tentación, la tentación mesiánica, claro, que es la tentación de las tentaciones para Jesucristo. ¿De qué va a servir tu entrega? Fíjate cuánto te lo van a agradecer. Tú que tienes esa visión beatífica con el Padre, tú que eres capaz de ver todos los pecados de la humanidad, fíjate cómo te lo van a agradecer. O sea, es una tentación potentísima, la tentación mesiánica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. De Madrid. Le escuchamos. A ver, es sobre el tema de los nombres que recibe Jesucristo. Uh-huh. Dos preguntillas. Una es el nombre que se le da de Hijo del Hombre. A mí se me escapa un poquito. Yo intuyo que tiene que ver algo con el Antiguo Testamento, pero no lo tengo muy claro. El nombre tan extraño de Hijo del Hombre, pues no lo tengo muy claro. Y dicho esto, la segunda pregunta sería, pues estamos aquí comentando el catecismo después de 2000 años y de un montón de santos y de teólogos y Santo Tomás y San Agustín. Los contemporáneos de Jesucristo o no se enteraban de nada o tenían una gracia especial y se enteraban de todo. ¿Cómo es esto? Uh-huh. Estas son mis dos preguntas, gracias. De acuerdo. Bueno, pues comenzando por lo segundo, que es muy interesante lo que dice el oyente, ¿no? Los contemporáneos de Jesús obviamente se enteraban de bastante menos, pues porque no tenían toda la tradición que había ido estudiando las Sagradas Escrituras, o sea, no tenían toda la tradición, la riqueza del magisterio, el comentario de los santos padres, de los santos, o sea, claro, obviamente nosotros somos unos privilegiados, porque es verdad que existe hoy en día un equivocado romanticismo, entendedme esto, porque claro, nosotros valoramos mucho lo que es la patrología, es decir, el estudio de los padres que vivieron cerca de Jesucristo. Pero no es lo mismo la tradición y la patrología pues que el romanticismo, porque es que el romanticismo piensa equivocadamente. Es un romanticismo que está ligado también con un liberalismo, ¿no? Que viene a decir, no, es que, vamos a ver, aquí lo que es auténtico es lo que se creyó y lo que se dijo en los tiempos de Jesús. A partir de ahí, pues como que el paso de los siglos lo que ha hecho ha sido como desdibujar la imagen de Jesús. Claro, el dogma de la Iglesia, todo eso, toda la vida de la Iglesia, en el fondo es como una especie de... no sé, como si el ramaje nos impidiese ver a Jesús, ¿no? Y eso es totalmente falso. Jesús prometió
yo os enviaré el Espíritu Santo. Él os irá iluminando poco a poco todo lo que os he dicho. Es decir, la acción del Espíritu Santo en estos 2000 años no ha estado en ningún momento inactiva, y ha ido cada vez más dándonos una comprensión más profunda del mensaje de Jesús. De manera que hoy en día tenemos una comprensión más profunda del mensaje de Jesús que tenían incluso los contemporáneos de Jesús, o en el siglo I, o en el siglo II, siglo III. Eso es así, es decir, es un don muy grande tener toda la riqueza de la tradición de la Iglesia para comprender mejor la Escritura. Y ojo, que existe esa especie de, como sospecha de que la tradición de la Iglesia viene a ser como una especie de dificultad para llegar al Jesús histórico. En absoluto. Quien diga tal cosa, verdaderamente es que no cree en la acción del Espíritu Santo. Bueno, y con respecto a lo primero, ¿de dónde viene ese título que se nos resulta un tanto misterioso de Hijo del Hombre? Bien, ha sospechado bien, ¿no? Ha supuesto bien el oyente diciendo que, claro, hay que ver su contexto en el Antiguo Testamento, porque para nosotros la palabra Hijo del Hombre, pues, ¿qué quiere decir? Pues hijo de José o hijo de María. No es ese el contexto de la palabra. Más bien en el Antiguo Testamento el término Hijo del Hombre, curiosamente, es un título que en vez de resaltar, digamos, la humanidad, más bien resalta el misterio insondable que viene porque es que las imágenes veterotestamentarias del Antiguo Testamento en las que se muestra este nombre es: el Hijo del Hombre vendrá del cielo, vendrá en un carro en medio de las nubes. O sea, es un tipo de título atribuido al Mesías que subraya su origen divino, su origen misterioso. Entonces, aquí lo importante no es fijarse en la palabra Hijo del Hombre, que más bien a nosotros nos daría a entender que en vez de subrayar su aspecto misterioso, subraya su origen, pues carnal. No, más bien es al contrario. Se trata de ver el origen en el que está afirmado el término en el Antiguo Testamento, y el contexto en el que es afirmado el término destaca su origen divino. El Hijo del Hombre vendrá en medio de las nubes, vendrá a nosotros. Ese suele ser el contexto en el que aparece esa palabra. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, soy Lourdes de Madrid. Adelante, Lourdes. Mire, mi pregunta es sobre el Salmo 110 que hemos estado hablando esta semana. Sí. Una persona me dijo, porque se sabe cuándo el Señor va a volver. Yo le dije, sí, dice, sí, el Salmo 110 lo dice, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Se puede decir esto? Muchas gracias. Bueno, lo que ocurre es que esa promesa, ¿no? Hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies, se refiere a que finalmente en la parusía, en la llegada final de Jesucristo, el mal será sometido. Entonces, esta especie de cierto influjo que tiene el mal en este mundo, porque el reino de Dios se está instaurando, pero al mismo tiempo que se está instaurando el reino de Dios, el mal también tiene aquí su, entre comillas, reino. Un contrarreino existe del mal. Bueno, pues entonces dice que hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies, se refiere hasta que todo el mal tenga que ser plenamente vencido por el reino de Cristo. Ahora, nosotros, a tenor de esa promesa, ¿somos capaces de ponerle fecha a eso? Pues no somos capaces de ponerle fecha. Tenemos esa promesa de que la llegada de la parusía supondrá también un vencimiento pleno de la lucha contra el mal, pero nosotros no somos capaces de ponerle fecha. Y acordaros del pasaje del Evangelio en el que dice: nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, si lo dice el Señor de una manera tan clara refiriéndose a la parusía, pues nosotros seamos humildes ante ese misterio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante. Mire, un día le comenté que soy de un pueblo que no hay sacerdotes, que solamente vienen cada 15 días. Entonces pregunté si la misa de Radio María me podía valer, porque tengo 20 kilómetros a lo mejor para ir a otro pueblo, con el coche, ¿no? Hoy, por ejemplo, viernes, pues sí, voy a una residencia y procuro ir a la misa allí.
Y otra pregunta es sobre que mi marido escuchó en la radio o en televisión, no sé dónde fue, de un sacerdote que decía que había abusado de muchos niños y estaba abusando, pero que él no lo podía, o sea, que seguía igual, porque como él se confesaba cada día, que Dios lo perdonaba. Entonces, bueno, yo que he hecho cursillos sobre la Iglesia, sobre carismáticas, ¿no? No me parece normal que un sacerdote haga eso, ¿no? Y yo sé que es un hombre como nosotros, ¿no? Y puede pecar igual que yo y cualquiera, pero es un mal ejemplo, pienso, igual que el que está en esto de televisión también, que ha entrado el otro padre. Gracias, padre. De acuerdo. Bueno, la verdad es que se me hace un poco raro que un sacerdote diga en televisión yo abuso de niños, pero me confieso y sigo adelante. Se me hace un poco raro. Me imagino que alguien lo afirmaría de él más que él afirmarlo de sí mismo. Bien, pero en cualquier caso, la respuesta que hay que dar es que, vamos a ver, son dos cuestiones distintas, ¿no? Alguien cuando peca tiene que tener, ¿no?, pues arrepentimiento y propósito de enmienda. Bien, eso por una parte, no basta con un arrepentimiento que esté desligado de un propósito de enmienda. Pero en segundo lugar, hay determinados pecados que, bueno, que te causan tal daño al prójimo que habrá, lógicamente, quien tenga una responsabilidad de hacer un juicio prudencial de si esta persona podemos correr el riesgo de que, a pesar de que pueda tener propósito de enmienda, pueda cometer un pecado. Entonces, imaginémonos ese caso, ¿no? Pues que un obispo tenga noticia de que un sacerdote pues ha hecho esa barbaridad, y pues el sacerdote le dice al obispo pues que se siente muy arrepentido, pero el obispo también posiblemente en un caso como ese tendrá que hacer un juicio de prudencia y decir, bueno, este se sentirá muy arrepentido, pero como existe, ¿no?, una posibilidad, ¿no?, que además pues la experiencia nos dice que no es remota, de que exista pues una capacidad de reincidencia, pues el obispo tendrá que tomar una medida de apartarle del ministerio apostólico. Quiero decir que, claro, ya sé que lo que estoy diciendo es duro, pero es que claro, estamos jugando con la inocencia de unos niños o con un mal que se puede hacer al prójimo que es gravísimo. Por supuesto que él tiene que arrepentirse, por supuesto que tendrá que hacer un acto de contrición y, vamos, pleno, pero además de eso, ya no a un nivel interior, sino a un nivel de gobierno de la Iglesia, hay que tomar medidas que preserven la inocencia de las personas y a las personas inocentes del mal que podrían ser objeto. Porque hay un indicio de que ese mal podría volver a ocurrir. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, yo le llamo desde Mallorca. Quería preguntarle, mire, cuando a una persona más o menos creyente en una conversación se le van dando respuestas a sus dudas sobre el cristianismo y por último termina descalificando a la Iglesia, o sea, tipo que nos engaña, que en un pasado no muy lejano el comportamiento de la Iglesia había sido igual que el de alguna otra religión muy difundida actualmente, o de su dudosa financiación, o bueno, más cosas. ¿Qué actitud tomar? O sea, cambiar, desistir, o sea, esto. Muchas gracias, monseñor. De acuerdo. Bien, es importante esa pregunta. Yo creo que nuestro apostolado, el que podamos hacer, ¿no?, pues que también tiene una dimensión apologética, porque es verdad que el apostolado tiene muchas dimensiones, no solamente es la apologética de hablar e intentar solucionar las dudas de la gente. El apostolado también tiene dimensiones que son más existenciales, es decir, también es hacer apostolado igual hablar de su familia, hablar de su vida, es decir, sin entrar en esa discusión apologética. También eso es hacer apostolado de otra manera, ¿no? Bien, pero la pregunta es, ¿y cuándo hacemos apostolado de una manera más directa apologética? Yo creo que también es importante ver cuando una persona quiere descubrir la verdad y tiene deseo de ella, o cuando en realidad lo que quiere es polémica. Y eso, ¿cómo se puede distinguir? Hombre, no es tan fácil, pero hay signos para distinguirlo. Y cuando alguien en el fondo lo que quiere es, pues nada, polémica, y quiere, pues mire usted, es que no busca en sí respuestas,
Más bien busca preguntas. Hay personas que no buscan respuestas, buscan preguntas a ver cómo le pillo. Que eso también se ve en el Evangelio. Intentaban buscar a Jesús una contraria, entonces le dijeron, trae esta moneda, le pagamos impuestos, ¿no? O sea, yo a veces me suelo acordar de este pasaje cuando veo a algunos periodistas intentando cazarle a algún obispo en alguna palabra, en alguna declaración, a ver si le pillo, a ver qué es lo que dice. Me acuerdo de cómo al Señor intentaban tenderle trampas dialécticas, ¿no? Ha dicho esta palabra, voy a sacar un titular. Bueno, cuando uno ve este tipo de actitudes, es que yo pienso que no merece la pena, pues tener ese tipo de testimonio. Ahora bien, también es posible que haya personas que busquen limpiamente la verdad, pero bueno, luego también en ese diálogo con nosotros, pues nos suelten chaparrones. Pues mire usted, los chaparrones los acojo con humildad y con paciencia. Es decir, que se trata un poco de discernir pues dónde hay un espíritu, ¿no?, limpio que busca la verdad o donde no lo hay, y conforme a eso hacer un tipo de testimonio, un tipo de apostolado o un apostolado con otro tipo de testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, monseñor, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan. Buenos días. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan a través de directo@radiomaria.es. Nos pregunta un oyente por qué nos cuesta tanto creer y confiar en el Señor. También todos, de alguna manera, somos idólatras. Nos preocupan nuestras cosas terrenas y las ponemos antes que a Dios. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto creer y confiar? Pues hombre, porque precisamente tenemos una carnalidad muy grande. Una carnalidad muy grande, eso de que yo solo creo en lo que puedo ver y tocar, esa afirmación es una afirmación en la que el hombre se funda en su carnalidad y entonces quiere, en el fondo quiere ser sí, hombre, pero más hombre animal que hombre espiritual, imagen y semejanza del Altísimo. Es decir, dentro de nosotros existe una lucha entre la carnalidad y la espiritualidad. Existe esa lucha. Y a veces cuando oímos hablar de la palabra carnalidad, nos pensamos que únicamente se refiere al tema de la pureza o de la sexualidad. No, que va. La palabra carnalidad tiene otras muchas dimensiones, ¿no? Y una de ellas es esta. Pues la tendencia al materialismo, a pegarnos a lo que veo, toco, etcétera, ¿no? Y por eso es meritorio creer. Por eso es meritorio, ¿no? Y hay pasajes del Evangelio en los que Jesús se emociona viendo la fe. Mujer, qué grande es tu fe, dice Jesús, que se haga según tu fe. O sea, al Señor le emociona, le emociona la fe. Mujer, qué grande es tu fe. Nunca había visto tanta fe en Israel. A Jesús le emociona la fe, porque sabe que esa persona que está haciendo el acto de fe y de confianza está superando su carnalidad. Os invito a que os acerquéis al Evangelio observando cómo a Jesús le emociona el acto de fe de las personas a las que se dirige. Por ejemplo, aquella mujer cananea que Jesús le pone una prueba y le dice, oye, ¿no está bien echar el pan de los hijos a los perros? Y ella dice, es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se emociona por esa respuesta. Porque en vez de dejarse llevar de la carnalidad, de decir, pues tú no te metas conmigo, pues vosotros los judíos, no. Esa mujer no se deja llevar de la carnalidad, sino que hace ese acto de fe y de humildad, ¿no? Y a Jesús le emociona. Le emociona. Una pregunta más, adelante. Sí, María Teresa nos escribe a directo@radiomaria.es. Nos dice, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, hubo una teofanía. Sin embargo, San Juan, cuando estaba posteriormente en la cárcel, envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Cómo se puede explicar? Alguna vez he oído que, según otra versión evangélica, no hubo teofanía exterior, sino una visión profética interior de San Juan. Muchas gracias. Vamos a ver, el hecho de que haya una teofanía no excluye el que pueda existir habiendo dudas en las personas que le rodean a Jesús. Por ejemplo, Pedro
Santiago y Juan fueron testigos de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Pero luego Pedro le negó 3 veces a Jesús después, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Pedro le negase a Jesús después de haber sido testigo de su gloria en el monte Tabor? Oiga, pues a nosotros nos pasa algo parecido, que también tenemos contradicciones en nosotros, ¿no? En cualquier caso, el hecho de que Jesús tenga, ¿no?, esa teofanía en el río Jordán, claro, fijaros que Juan le conocía a Jesús, que es que era su primo, pero Juan le conocía sin haber llegado a conocerle interiormente plenamente. Es decir, estaba diciendo, bueno, este primo mío, pero ¿quién es? ¿Hasta qué punto es un hombre de Dios? ¿No? Claro, es que una cosa es decir, es un hombre de Dios. Claro, en cierto sentido, todos somos hombres de Dios, todos deberíamos de ser hombres de Dios, pero claro, de decir es un hombre de Dios, a decir es el Dios con nosotros, es que, ojo, hay un salto muy grande. Por eso no nos tiene que parecer contradictorio el hecho de que se haya producido una teofanía y a pesar de eso, Juan siga preguntando quién es este. O sea que la revelación de Jesús no tiene únicamente un momento, no, sino que es una revelación progresiva en la que vamos poco a poco adentrándonos. Damos paso a una siguiente llamada. Sí, nos escribe Paloma y nos dice: ¿podría explicar y al mismo tiempo aconsejarme cuándo es conveniente orar de pie tras el ofertorio? Pues hay presbíteros que invitan a ponerse de pie inmediatamente después, otros al comenzar con el Señor esté con vosotros y a veces a la mitad. Yo no sé nunca qué debo hacer. A mí me parece que nada más acabar el ofertorio, pues sentada no me gusta orar, pero también me levanto a veces yo sola y si una se ha sentado en los primeros bancos queda sola de pie. Bueno, aunque creo que tampoco tiene demasiada importancia. Gracias por todas sus palabras. Bien, pues la respuesta a esa pregunta es la siguiente. En el ofertorio hay un momento en el que es la oración de las ofrendas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, etcétera, etcétera. Y terminado eso, nos ponemos de pie y el sacerdote hace la oración de las ofrendas. Es decir, la oración colecta, la primera, la que se hace antes de la lectura de las preguntas, de las lecturas. La oración colecta, que es la primera, esta oración de las ofrendas y la oración de acción de gracias después de la comunión, las 3 oraciones se hacen en pie. Digamos que son las 3 oraciones, las 3 súplicas principales que le dirigimos a Dios durante la Santa Misa. La oración colecta, la primera, y terminada se sienta todo el mundo, la oración de ofrendas y la oración de acción de gracias. Esa petición a Dios, como la hacemos conscientes ante su presencia, se hace de pie. Por eso el momento de ponerse de pie en las ofrendas es cuando el sacerdote va a comenzar a hacer esa pregunta. Terminada la respuesta, a orad, hermanos, para que este sacrificio, terminada la respuesta, nos ponemos de pie. Damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Adelante, señor. Escuchamos, sí. Sí, mire, soy Mariela, de Madrid. Yo he tenido una conversión reciente, ahora unos 6 meses o así. Entonces, después de unos ejercicios, me dio por empezar a leer la Biblia, pero del Nuevo Testamento. Entonces he llegado a Mateo 10:34 y estoy confundida porque dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para enfrentar a hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces ahí ya me he descolocado total. No sé si usted me puede aclarar un poquito y aconsejar si está bien que haya empezado por el Nuevo Testamento. Yo creo que ha hecho usted muy bien de comenzar por la lectura de los Evangelios, y le damos gloria a Dios por su conversión y por su acercamiento, que sin duda el Evangelio será su introductor, ¿no?, en esa etapa de formación que ahora usted necesita y ve que necesita después de una conversión. Bueno, pero es verdad que leyendo el Evangelio pueden surgir algunas preguntas, cuestiones ¿a qué se refiere Jesús, ¿no? Cuando hay en Mateo 10:34 dice: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino espada.
He venido para que el padre se enfrente con los hijos con el padre. Bueno, ¿a qué se refiere esto, no? Porque obviamente en otros pasajes del Evangelio Jesús se presenta como el príncipe de la paz y le dice a Pedro: guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere. Luego hay que conjugar, ¿no?, pues esos textos uno con el otro. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cómo ha interpretado la tradición de la Iglesia este texto? Bueno, pues se refiere al hecho de que, claro, el seguimiento a Jesucristo pone, entre comillas, ¿no?, patas arriba nuestra vida, de manera que crea conflicto. Es decir, que seguir a Jesucristo, pues por ejemplo, que se lo diga a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando el Señor le llama, vamos, tiene un revolcón en su vida, entrega todo su dinero a los pobres, echa por la ventana pues todas las telas preciosas, y su padre, que era un comerciante pues muy apegado al dinero, es que tiene un enfrentamiento con su hijo tremendo. Un enfrentamiento tremendo, pues porque este hijo mío se ha vuelto loco. O sea, el seguimiento a Jesucristo crea conflicto en el seno de las familias, en el seno del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando alguien se entrega su corazón a Cristo y los que están alrededor suyo no están en esas, claro, pues por desgracia suelen tener pues un tipo de reacciones poco humildes. Y entonces, por ejemplo, el padre de Francisco de Asís pues va ante el obispo, le denuncia al obispo a su hijo, y tiene lugar aquel famoso careo, ¿no?, en el que el obispo le dice a su hijo: tu padre te ha denunciado, tal, devuélvele a tu padre los bienes. Y allí Francisco de Asís le devuelve todo, se quita la ropa que tiene, se queda desnudo en la plaza, y le entrega a su padre la ropa y le dice: mira, yo ahora me entrego a Dios y yo ya no te debo nada. Madre mía, menuda escena, menudo drama en esa familia. A eso se refiere este pasaje del Evangelio, a que cuando tenemos una entrega al Señor, claro, se produce, por ejemplo, yo conozco muchísimos casos de un hijo que ha entregado su vida al Señor en la vida consagrada, y eso ha supuesto un escándalo en la familia de no veas tú, pero hijo, te han comido el coco, has entrado en una secta. Y los padres católicos diciéndole a su hijo que ha entrado, o a su hija, que ha entrado en una secta porque se va de monja. Porque lo que pasa es que tienen un sentido posesivo, que pretenden poseer a su hija, y claro, y no aceptan su vocación. Y esto es frecuente. O que, por ejemplo, dentro de un matrimonio, pues alguien se ha convertido y quiere ser generoso con los pobres, pero la otra parte que no se ha convertido dice: oye, ¿pero qué es esto? Bueno, ese es un poco el contexto de ese texto evangélico. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Señor, sí. Soy Soledad de Salamanca. Mire, por Navidad, usted hablaba sobre el nombre de Jesús, y un oyente le preguntó sobre Emmanuel, pero no hubo tiempo y no lo puedo explicar, porque también le llamaban a Jesús Emmanuel, que es Dios con nosotros. Quería que me explicara un poquito el significado de Emmanuel. Muchas gracias, monseñor. De acuerdo. Bien, es cierto que a la hora de elegir los títulos principales, ¿no?, con los que Jesucristo es designado, el Evangelio no entra en la explicación de Emmanuel. Bueno, pues porque propiamente pues el título de Cristo, el título de Hijo de Dios, el título de Señor, etcétera, bueno, pues son de un nivel superior, se utilizan mucho más que el término Emmanuel. El término Emmanuel, en el fondo, es un término que nosotros hacemos sinónimo de Jesús. El Emmanuel. Es más, las personas que nosotros bautizamos con el nombre de Emmanuel, celebran su nomástica el día 1 de enero, en el que también se celebra, parte de Santa María, Madre de Dios, el día del nombre de Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. Claro, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el día, el santo, así como yo que sé, San Ignacio de Loyola, 31 de julio, etcétera? ¿Cuándo se celebra el santo de los que se llaman Jesús? Bueno, pues el santo de los que se llaman Jesús lo solemos celebrar el 1 de enero, porque es el día en el que leemos el Evangelio, le pusieron por nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, también se celebra ese día, ¿no? Y ese mismo día se celebra también
la onomástica de quienes se llaman Emmanuel. Por lo tanto, el título Emmanuel posiblemente no es tanto un título cristológico, es casi equiparado a ese nombre de Jesús, y es verdad que el sentido etimológico de la palabra es este. Emmanuel es Dios con nosotros, así como la palabra Jesús es Dios salva, Emmanuel es Dios con nosotros. Pero es que Dios no tiene otra manera de estar con nosotros que salvándonos. Dios no está con nosotros por estar, sino que está salvándonos. Luego Dios con nosotros y Dios salva, pues los identificamos, ¿no? Propiamente, por lo tanto, la palabra Emmanuel podemos equipararla a la palabra Jesús. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Carlos de Madrid. Sí. Estoy en un sanatorio operado de la pierna y salgo hoy desvelante, pero salgo con bastores y seguramente por bastante tiempo no podré salir de casa. Mi pregunta concreta es, ¿me sirve la misa de Radio María de los domingos y festivos para cumplir con el precepto? Pues obviamente, pues por supuesto que sí, ¿eh? Es decir que, y además sabe usted cuál es la mejor prueba, pues que a usted le encantaría el poder tener, ¿no?, la capacidad y posibilidad de poder asistir a la Santa Misa, pues en la parroquia. A ver, esa es la mejor prueba. Mire, cuando distinguimos si estamos poniendo excusas o cuando, pues mire usted, pues la prueba es esta, que a mí me encantaría el poder acudir y asistir, y tengo que hacer el sacrificio de no poder ir porque mi salud me lo impide, etcétera, etcétera. Creo que si no hay mejor discernimiento que ese, creo que es así. Antes de pasar al siguiente oyente, me están haciendo aquí una pequeña aclaración, y es que la festividad del nombre de Jesús, que tradicionalmente se ha celebrado el 1 de enero, en el actual calendario litúrgico, pues para no coincidirla con Santa María, Madre de Dios, es trasladada al 3 de enero. Pero digamos que la, entre comillas, ¿no?, onomástica de quienes se llaman Jesús o Emmanuel coincide con ese momento en el que la Iglesia proclama el Evangelio, le pusieron por nombre Jesús. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Soy Enrique de Murcia y quería matizar una pregunta que le han hecho sobre la postura a tener en la liturgia de la Eucaristía. Y usted ha dicho algo en el cual yo les pongo, usted después me corrige si no estoy en lo cierto. Según el dicasterio de liturgia de Roma, pues yo lo he leído, y entonces la postura que dice cuando el sacerdote se lava las manos, después de hacer entonces dice, orar, hermanos, es cuando, según el dicasterio, es cuando hay que ponerse de pie, en ese momento. Porque después hay una oración, y la oración es, según también esta explicación del dicasterio, es que la oración al Señor, pues parece que de pie la postura más correcta en algunos momentos. Pues bueno, pues yo y en las parroquias donde yo asisto, hay diversidad, mucha gente cuando se lava las manos, orar, hermanos, dice el sacerdote con los brazos abiertos, entonces es cuando nos ponemos de pie y ya continuamos ahí todo el canon. Entonces usted le ha dicho que se ponen de pie cuando dicen el Señor esté con vosotros, y yo he oído un comentario que se dice, parece como si dijera, levantar vuestras posaderas, y entonces la gente, el Señor esté con vosotros, y entonces la gente se pone de pie. Bueno, ha habido diversidad de opiniones. Yo en ese aspecto, en muchas parroquias y hay mucha gente, cuando se lava las manos y dice, ahora hermano, es cuando la gente, los fieles nos ponemos de pie. Bueno, eso es una opinión, y ahí está. Luego la otra es como si está de rodillas o no de rodillas en el momento de la consagración. También tengo leído, y además lo estoy aplicando porque me viene muy bien, es una reverencia máxima que tiene que tener el fiel ante un acto tan sagrado como es el Dios que se hace presente en ese momento. Pues entonces yo, para mí, lo he entendido por lo que he leído y he escuchado, que menos que de rodillas y una concentración máxima en ese momento. Y entonces que la gente siga de pie o no siga de pie, de acuerdo, pues me parece que eso es una visión. Y luego lo de la comunión,
en ese sentido también de la grandeza de Dios en la Eucaristía. Vamos a ver, procuremos ser breves en las preguntas para que no nos alarguemos. Vamos a ver, me he explicado mal, porque es que, o me he debido de explicar mal, porque es que yo no quería haber dicho, como el oyente parece que me ha entendido, que hay que ponerse de pie cuando el sacerdote dice el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. No, precisamente yo lo que estaba diciendo es lo que el oyente está diciendo, ¿eh? Es decir, el momento en que el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda Santa Iglesia. Entonces se pone de pie, para que la oración de las ofrendas sea de pie, ¿eh? No he querido yo decir cuando se dice el Señor esté con vosotros, no, sino en este momento para que la oración de las ofrendas, como esas 3 oraciones principales, sea de pie, ¿eh? Lo digo porque, pues porque yo me habré explicado mal, pero el oyente ha entendido otra cosa distinta a la que yo quería decir. Damos más al siguiente oyente. Buenos días. Pues, monseñor, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan a través de directo@radiomaria.es. Nos dicen sectas evangélicas que es igual a la salvación por la fe, que solo por la fe basta. En el catolicismo, además, hacen falta las obras, ¿no? Pues sin obras es una fe muerta, pero mi pregunta es que, según me educaron, para la salvación hay que estar primero bautizado y segundo, estar en gracia de Dios, sin pecado mortal, o si es con veniales, pasando por el purgatorio. El otro día escuché que podrían salvarse creyentes de otras religiones. ¿Me lo puede explicar? Muchas gracias, Antonio de Gran Canaria. Bueno, vamos a ver. La Sagrada Escritura, hay textos que nos dicen el que crea y se bautice se salvará. Y también hay textos, como la carta de Santiago, que nos dice, ¿de qué te sirve una fe sin obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te demostraré mi fe. Entonces, bueno, pues como siempre os digo, que la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto y no se puede sacar un versículo de contexto. Y esa lectura en conjunto de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia ha entendido que sí, nos salvamos por la fe, pero por una fe viva traducida en obras. Y si la fe no se traduce en obras, está muerta. Entonces, ambas cosas tenemos que entenderlas. Y con respecto a la salvación de las personas que no están bautizadas, la Iglesia lo que dice es que no es lo mismo que alguien no esté bautizado porque ha rechazado el don de la fe, porque Dios le ha llamado a la puerta de su corazón y él ha hecho una opción, ¿no?, dando la espalda, ¿no?, a Dios que le llama en su vida, o porque tenga una ignorancia no culpable, que puede haber personas que tengan una ignorancia no culpable y no hayan tenido tanto una voluntad de rechazo de la verdad y de Dios. Pues porque no les hemos predicado debidamente, o vaya usted a saber. Entonces, por lo tanto, puede ocurrir que alguien que no esté bautizado, o incluso que explícitamente no tenga fe o tenga otros credos distintos, pueda salvarse por los méritos y por la gracia de Jesucristo, aunque él no lo sepa. Es Cristo quien le salva, en la medida en que sea fiel a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad. Por lo tanto, hay que decir que en la conciencia Dios está ejerciendo de juez sobre cada uno de nosotros. Qué importante es ser fiel, ¿no? Fiel, honesto con lo que en nuestra conciencia entendemos como bien y verdad. La honestidad hacia la propia conciencia, ¿no?, es algo importantísimo, porque en ella vemos una especie de tribunal de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, nos escribe Lourdes de Orihuela y nos dice, tiene 3 preguntas concretas. La primera, la bendición en diferido, por ejemplo, del Santo Padre en el Rosario de las Mañanas en Radio María, o en general la de cualquier sacerdote en programas grabados como a veces las suyas, Monseñor, ¿qué efecto tienen? La segunda es su opinión sobre lo siguiente. Escuché la plegaria eucarística en latín hace poco en una Santa Misa transmitida por Radio María. Y la tercera, ¿sus explicaciones, Monseñor, son para siempre? ¿Dentro de 100 años sus explicaciones serían las mismas? Bueno, esta última pregunta no se me había ocurrido nunca. Vamos a ver. Yo creo que este catecismo de la Iglesia Católica
que ha promulgado la Iglesia, ¿no? Pues hace 20 años, se cumplen ahora 20 años de esta promulgación. Es un catecismo que tiene tal profundidad, ¿no? Y yo diría pues que ha hecho un estudio tan bien hecho, pues exegético, teológico, patrístico, etcétera, que estoy convencido que este catecismo, al igual que el catecismo de San Pío V, pues puede durar muchos siglos en la Iglesia. Dentro de X siglos seguro que se promulgará un nuevo catecismo, pues porque este catecismo, en su lenguaje, en su forma de expresión, quedará un tanto anquilosado pues por la forma en la que dentro de unos siglos se expresen. Ahora, el contenido de aquel nuevo catecismo será sin duda alguna el mismo que este, igual que el contenido de este es el mismo que el de San Pío V, pero es verdad que las explicaciones con las que en este catecismo del siglo XX-XXI damos, pues son mucho más directas, profundas, de lenguaje mucho más inteligible para nosotros que las del catecismo del Concilio de Trento. Entonces, ahora bien, ¿hasta cuánto tiempo este tipo de explicaciones que da ahora un obispo, pues en el siglo, a comienzos del siglo XXI, hasta cuánto tiempo serán actuales? Y dentro de X años alguno dirá, pero qué lenguaje tan raro es ese, no hay quien le entienda a este obispo hablando. Pues eso dependerá pues del cambio cultural que hará que los lenguajes pues puedan ser distintos, pero vamos, que no nos importa mucho eso, con todos mis respetos, me importa poco porque cada uno predica a los hombres de su tiempo. Y también es verdad que uno, por ejemplo, ahora lea a San Juan de Ávila, y San Juan de Ávila dice, jolín, qué lenguaje, o a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Qué lenguaje tan complicado, ¿no? Y, pues que es, por ejemplo, da muchas vueltas, no, muchos circunloquios, pero es verdad que el contenido de lo que dice es una maravilla. O sea que también hay que distinguir en qué sentido se queda anquilosado un lenguaje. Con respecto a lo primero que ha preguntado, bendición en diferido, o sea que, a ver, ¿qué efecto tiene una bendición en diferido y si queda grabada, etcétera? A ver, yo creo que no tenemos que ser tan cosistas a la hora de decir, ¿y esto vale? ¿No vale? Vamos a ver, eso de que vale o no vale, tenemos que darnos cuenta de que los signos de Dios tienen el efecto también que nosotros le permitamos tener a los signos de Dios por nuestra apertura. O sea, una bendición se suele distinguir entre ex opere operato y ex opere operantis, ¿no? Y entonces existe, esto los que escuchasteis el tema de la Eucaristía, etcétera, dijimos que, bueno, pues que hay dones de Dios que son, digamos, ex opere operator, quiere decir que por sí mismo tienen un valor objetivo, y otros, sin embargo, lo tienen en la medida en que tú subjetivamente hablando te abras a ello. Entonces una bendición, bien sea dada en directo o bien sea grabada, o sea, eso es lo de menos, no tiene un efecto superoperato, es decir, no tiene un efecto que, como por ejemplo en la consagración, se produzca la transustanciación de que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Jesús. No. Tiene un efecto más bien en la medida en que uno se abre interiormente a ese don de la gracia, ¿no? Con lo cual, no seamos cosistas de decir, a ver, la bendición en diferido es válida, ¿no? Hombre, pues en la medida en que nosotros tengamos esa apertura de la gracia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, nos escribe Cristina de Canarias, dice, ¿por qué se castiga más a una persona que se separa de su esposo o su esposa, por ejemplo, por maltrato y rehace su vida y tiene una familia buena y hermosa, que a alguien que asesina a 15 personas y Dios, por su infinita misericordia, lo perdona y puede ir a comulgar, a diferencia del separado que no puede ir a comulgar? Gracias por todo lo que hace. Vamos a ver, es que, bueno, claro, pone la oyente una comparación que es que yo pienso que no se puede hacer esa comparación. Vamos a ver, todo pecado, sea cual sea, exige arrepentimiento y propósito de enmienda. O sea, y por supuesto que si alguien hubiese hecho un pecado grave, pues de cometer violencia contra el otro, y no se arrepiente, no tiene propósito de enmienda, y sigue de nuevo, y sigue y continúa con esa actitud de violencia, no puede recibir la absolución. O sea que es que en todo pecado tiene que haber un propósito de enmienda. Y también, bueno, voy a decir una cosa, ¿no?
esa palabra rehacer la vida es una palabra que nos la han colado, ante la cual yo creo que teníamos que tener capacidad crítica. Es que ha rehecho su vida. Pues hombre, vamos a hablar con mucho respeto, ¿no?, de las personas que se han divorciado y que se han vuelto a casar. Tenemos que tener delicadeza para poder ser también testigos de Cristo delante de ellas, pero yo no aceptaría el término rehacer la vida. Me alegro de que hayas rehecho la vida. No, perdón, yo eso no se lo diría a alguien. No le diría eso, porque es que yo creo que la vida, la existencia, el plan, la vocación que yo tengo es la que Dios me ha dado y no es la que yo me he buscado por mi cuenta. La vocación nos la da Dios. No soy yo el que me la encuentro y me la... A veces dice uno, ¿y por qué Dios me ha puesto esta nueva mujer en el camino de mi vida? Hombre, ¿te la ha puesto Dios o te la has buscado tú? Porque claro, a mí me parece muy fuerte que alguien diga, ¿por qué Dios me ha puesto esta...? O sea, que diga, por ejemplo, alguien, ¿no?, que se enamora de su secretaria y le abandona a su mujer. Y diga, ¿y por qué me ha puesto Dios en el camino de mi vida a mi secretaria? Hombre, ya solo falta que le atribuyas a Dios el que tú hayas sido infiel en el matrimonio. Bueno, por lo tanto, yo lo que digo es que el término rehacer la vida me parece que no deberíamos de asumirlo así. No deberíamos de asumirlo. Creo que tenemos que ser fieles a la vocación de Dios, que es la que nos va a dar la felicidad. O sea, yo creo en la felicidad que coincida con el descubrimiento y con el abrazo de la vocación que Dios me ha dado. No una felicidad por mi cuenta. Imaginaros que yo ahora, que Dios no lo quiera, ¿no?, pues soy infiel a su seguimiento y abandono el sacerdocio y se va uno con su mujer, ¿no? Con una mujer. Y entonces dice, no, es que tiene derecho a rehacer su vida. A rehacer su vida. Vamos a ver, ¿en qué consiste la vida? ¿En descubrir la vocación que Dios nos da o en buscárnosla por nuestra cuenta? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. A ver, yo quería saber si los planes de Dios es lo mismo que el designio de Dios o son cosas distintas. Sí, bueno, vamos a ver, hay formas de hablar, ¿no? Por lo tanto, planes de Dios, designios de Dios, providencia de Dios, el destino de Dios. Bueno, todos esos términos para nosotros son sinónimos. Son sinónimos, planes, designios, providencia de Dios. En el fondo, me habéis escuchado decir en alguna ocasión que nosotros los cristianos no somos inventores, que somos descubridores, porque el inventor es el que saca de su cabecita lo que a él se le ha ocurrido, pero el descubridor es alguien que descubre algo que estaba allí, estaba fuera de él y no había sido percibido. Nosotros somos descubridores de la voluntad de Dios, de sus caminos, no inventores. Entonces, bueno, sus planes, sus designios, su voluntad, su providencia es la que tenemos que descubrir, ¿no?, y abrazar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Antonio, sí, de Madrid. Adelante. Le deseo hacer una pregunta, porque que cuando nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que el 90 y tantos % de las veces le designamos con el nombre de Cristo. Si cuando el ángel le anuncia a María y cuando en sueños a San José también le dijo que iba a tener un hijo su esposa, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, como sabemos, y Cristo ungido, pero la mayor parte de las veces le designamos con el nombre de Cristo, y no con nuestro Señor Jesucristo con el nombre de Jesús también. Nada más, gracias, bien. Monseñor. Mire, eso depende bastante de los ambientes en los que uno se desenvuelva. También existe el riesgo contrario, hoy en día, que es más frecuente, el de llamarle Jesús subrayando la figura histórica, pero no llamándole Cristo. A mí personalmente me gusta especialmente el nombre de Jesucristo, porque subraya las dos cosas, ¿no? Subraya más su dimensión humana del hombre Jesús y su dimensión mesiánica del Cristo, del ungido, el enviado. Pues digamos que las dos cosas hay que integrarlas, y dependiendo de ambientes, dependiendo de momentos, de épocas, etcétera, uno observa que se suele subrayar más la palabra Jesús o la palabra Cristo. Bueno,
Y digamos que la palabra Jesucristo pues es la más integradora. Vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Me llamo de Pamplona, Moisés. Adelante, Moisés. Mire, quería preguntarle, porque me ha tocado últimamente una experiencia así, es acerca del magisterio de la Iglesia en lo referente a la moral y, bueno, sobre todo en el tema de la educación sexual y todo esto. Entonces, me ha tocado chocarme pues con una especie de movimiento en el sentido de que pues unas ideas que intentan transgiversar un poco lo que es la realidad sobre este tema, y claro, yo me agarro a lo que es el magisterio, y parece que si me agarro al magisterio acabo pues directamente en confrontación, y a veces no sé si es mejor callarme, porque tampoco soy yo quien para, pues no sé, para decir que como ejemplo ni nada de eso, ¿no? Pero claro, si me quedo callado y por evitar confrontar, pues lo dejas pasar, y ahí está un poco el dilema, no sé, es infalible, es un poco el tema, es la duda que me crea, por no meter la pata, por no hacer más daño, o porque a veces dices, pues hay que poner las cosas sobre la mesa y tal y como son, y oye, y las cosas son como son, no como nos gustarían que serían, ¿no? Un poco. De acuerdo. Bien, vamos a ver, usted, en la medida en que pues lo que está afirmando tiene su base en el propio catecismo de la Iglesia Católica, que ahora mismo el catecismo de la Iglesia Católica pues es una de las explicitaciones de la fe de la Iglesia, de las más concretas que tenemos, ¿no? Usted puede decir ciertamente que estamos hablando de una doctrina que es de fe, ¿eh? Y bueno, por lo tanto no es su criterio propio, y tiene el derecho y tiene el deber de recordarlo allí donde se está igual difundiendo teorías, pues que por ejemplo a veces en el contexto eclesial, por desgracia, también nos metemos goles en propia puerta y se difunden a veces en nuestros propios organismos de la Iglesia, a veces doctrinas que no son la nuestra, que es asumiendo doctrinas mundanizadas. Creo que sí que hay que decirlo. Otra cosa es que uno diga, a ver, ¿cuál es la forma más adecuada de hacer estas correcciones? ¿Las hago a solas? ¿Las hago a solas hablando con él? ¿Las hago en público delante del grupo? Lo hago hablando con el superior de esta persona, hablando con el obispo, con quien fuere, con su superior religioso. Hay que discernir cuál es la forma, digamos, correcta y prudente de llevar adelante nuestro testimonio y también nuestro deber de corrección, que existe también un deber de corrección allí donde hay errores, pero discerniendo en cada caso pues lo más adecuado. Vamos a recibir esta bendición del Señor, que quiere ser una bendición de envío también a nuestros quehaceres de este día. El Señor nos envía y permanece con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.